Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje de más de 2500 años, para intentar entender de qué está hecha la realidad. Vamos a contar la historia de una idea tan pequeña que es invisible, pero tan poderosa que lo cambió absolutamente todo. La historia del átomo. Para empezar, pensemos en algo. Si pudiéramos coger una manzana, por ejemplo, y cortarla por la mitad, y luego, esa mitad, volver a cortarla, y así una y otra vez, y otra, ¿llegaría un momento en el que ya no se pudiera cortar más? Esta pregunta, que parece un juego, es en realidad la semilla de toda esta increíble historia. Pues bien, esta misma pregunta ya se la hicieron los primeros grandes pensadores. Nuestro viaje empieza, como no podía ser de otra manera, en la antigua Grecia, la cuna de casi todas las grandes ideas. Hace unos 2500 años, un filósofo llamado Demócrito se puso a pensar justo en eso. Y su conclusión fue, para la época, totalmente revolucionaria. Dijo, tiene que haber un punto final. Propuso que todo lo que existe, desde la roca más grande hasta el bicho más pequeño, está formado por unas partículas diminutas, fundamentales, que ya no se pueden dividir más. Y lo más brillante fue el nombre que les puso. Las llamó átomos, que en griego antiguo significa literalmente que no se puede cortar, o sea, indivisible. El propio nombre ya contenía toda su teoría. La materia no se puede dividir hasta el infinito. Tiene que haber un ladrillo básico, fundamental. Pero, ojo, y esto es súper importante, Demócrito era un filósofo, no un científico como lo entendemos hoy. Él llegó a esta conclusión usando la lógica pura, un experimento mental. No estaba en un laboratorio haciendo pruebas. Era una idea genial, sí, pero una idea sin pruebas. Y por eso la historia del átomo iba a necesitar dar un salto gigantesco. Un salto que, por cierto, tardó muchísimo en llegar. Ahora vamos a avanzar un montón en el tiempo, porque la idea del átomo estuvo a punto de perderse para siempre, pero resurgió con una fuerza increíble, pasando de ser solo un pensamiento a ser algo que se podía demostrar. Y cuando digo que avanzamos mucho en el tiempo, no exagero. Si miramos esta línea temporal, pasaron casi 2500 años. Una barbaridad. Un periodo que podríamos llamar el Gran Silencio, en el que la idea del átomo se quedó ahí, dormida. ¿Y por qué? Porque a la humanidad le faltaba una herramienta clave. Y esa herramienta que lo cambió todo fue el método científico. La capacidad de observar, de medir, de experimentar y de crear teorías basadas en pruebas, en evidencias. En cuanto la ciencia, sobre todo la química, empezó a usar este método, el escenario estaba listo para el gran regreso del átomo. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, el hombre que cogió esa herramienta y resolvió el misterio, un químico inglés llamado John Dalton. A principios del siglo XIX, Dalton veía que los elementos químicos se combinaban siempre siguiendo unas reglas súper precisas, como si tuvieran un manual de instrucciones, y necesitaba una explicación para eso. ¿Y dónde la encontró? Pues rescatando la vieja idea de Demócrito, pero esta vez con pruebas. La teoría atómica de Dalton, como se ve aquí, era una maravilla de la lógica. Decía que todo está hecho de átomos, que cada elemento tiene los suyos propios y que se combinan en proporciones sencillas para formar todo lo demás. Y por supuesto recuperó la idea clave. Para Dalton, los átomos eran indivisibles. La teoría de Dalton fue un exitazo. Lo explicaba todo a la perfección y se convirtió en la piedra angular de la química moderna. El átomo indivisible parecía la respuesta definitiva. ¿Final de la historia? Pues no, ni de lejos. Porque esa palabra clave, indivisible, estaba a punto de hacerse añicos. Resulta que a finales del siglo XIX, varios experimentos empezaron a mostrar algo que parecía imposible. Algo que iba en contra del propio nombre, átomo. Y es que se descubrió que los átomos, de hecho, sí que se podían dividir. Este viaje al corazón del átomo empieza con un aparato que, aunque suene muy técnico, es el abuelo de las televisiones antiguas. Se llama tubo de rayos catódicos y fue perfeccionado por el físico William Crookes. Esta fue la llave que abrió la puerta al mundo subatómico. El experimento en sí es de una simpleza genial. Se coge un tubo de cristal, se le saca casi todo el aire y se le aplica un chispazo, un voltaje muy alto. ¿El resultado? Un misterioso rayo de luz que viaja de un extremo a otro. Pero lo más increíble es que si se le acercaba un imán, el rayo se desviaba. Eso significaba que no era solo luz, estaba hecho de algo con propiedades físicas. Quien resolvió el misterio fue otro físico inglés, J.J. Thomson, en 1897. Después de darle muchas vueltas, llegó a una conclusión que lo puso todo patas arriba. Esos rayos eran en realidad un chorro de partículas miles de veces más pequeñas que el átomo más pequeño y con carga eléctrica negativa. Acababa de encontrar la primera pieza del puzzle del átomo. Acababa de descubrirse la primera partícula subatómica de la historia. Se la bautizó con el nombre de electrón, una sugerencia del físico George Stoney.
Por primera vez teníamos la prueba irrefutable de que dentro del átomo había cosas. Pero la cosa no quedó ahí. Unos años más tarde, en 1911, el estadounidense Robert Millikan consiguió hacer algo que parecía magia: medir la carga de un único electrón. Mirad ese número. Es un 0,18 ceros y luego un 16. Es una cantidad tan absurdamente pequeña que es imposible de imaginar, pero demostraba que no solo habíamos encontrado algo nuevo, sino que podíamos medirlo con una precisión increíble. O sea que el punto clave es este: el descubrimiento del electrón no destruyó la idea de átomo, sino que la hizo más grande, más completa. Demostró que el átomo tenía una estructura interna que estaba hecho de piezas. Así es como avanza la ciencia. No se trata de tirar por tierra lo anterior, sino de construir sobre ello, de añadir una nueva capa de conocimiento. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia del átomo nos enseña que el conocimiento nunca está quieto. Lo que hoy nos parece una verdad fundamental, mañana podría ser solo el primer capítulo de una historia mucho más grande y compleja. Así que la pregunta que nos queda es: ¿cuál de las certezas que tenemos hoy será la próxima en evolucionar?